Bienvenidos hermanos de parte de la DINEC y de DINEC Chihuahua en su área de catequesis con adultos, pues les damos la bienvenida. Y les recordamos antes de comenzar que tengan a la mano su Biblia, si es posible su catecismo, un cuaderno y una pluma para apuntar. Y como siempre, pues antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor para que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues comencemos ahora sí, después de habernos puesto en manos de nuestro Señor, con este siguiente tema, con el sexto tema que se llama Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y pues vamos a ver primero el objetivo de este tema, que es ahondar en el sentido del pecado y agradecer en el amor misericordioso del Padre que en Cristo nos invita a la conversión. Bueno, vamos a comenzar con nuestro siguiente paso metodológico, que es textos. Y vamos a leer Romanos 5, versículos del 19 al 20. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán considerados justos. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora vamos a leer la plegaria eucarística que decimos en la Santa Misa. Es una plegaria hermosa que nos dice: a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busque. Es una plegaria hermosa en donde vemos cómo nosotros el ser humano fuimos creados a imagen de Dios. Nos encomendó el universo entero. Recordemos, y nos lo decía Carlos la semana pasada en el video anterior, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso para que disfrutaran toda la creación que Dios había hecho. Y para que lo dominara, para que dominara todo lo que Él había creado. Y qué triste que por la desobediencia del ser humano perdimos la amistad con Dios y perdimos todo aquello, todos esos dones que Dios le había dado al ser humano. Pero pasemos al siguiente paso metodológico, que es contemplemos. Y aquí, para comenzar, pues vamos a ver qué es el pecado. Para comenzar, recuerden que el tema es donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y lo primero que tenemos que saber, bueno, ¿qué es el pecado? Y vamos a leerlo
en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1849 y 1850. Fíjense, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice la definición del pecado. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Y en el numeral 1850 nos dice, el pecado es una ofensa a Dios, como lo vemos en el Salmo 51, versículo 6, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. ¿Y cuál es la gravedad del pecado? No podemos negar lo que el pecado hace en nuestras vidas. Basta solo con que prendamos la televisión y podemos ver la gravedad del pecado. Podemos contemplar el mundo y puede haber muchos hombres hablándonos de paz y de justicia y queriendo que el hombre viva en un mundo feliz, pero nos encontramos con las guerras, con las enfermedades, el dolor y tantas cosas que no basta solamente prender la televisión y darnos cuenta de todo aquello que hace el pecado, la gravedad del pecado. Cuando nosotros prendemos la televisión, ¿con qué nos encontramos? Con las guerras, nos encontramos muerte, nos encontramos asaltos, violencia, el egoísmo del ser humano reflejado en todo las noticias, en todo lo que pasa en el mundo. Y pues no podemos ignorar la presencia del pecado en el mundo. Pero para que nosotros realmente podamos entender la gravedad del pecado, necesitamos primero reconocer el amor y la unión con la cual Dios quiere vivir con el ser humano. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, pero ahora en el numeral 386 y 397. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Y en el número 397 nos dice, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad, desobedeció al mandato de Dios. Fíjense, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. ¿Y por qué nos dice el catecismo que perdió la confianza en Dios? Porque cuando nosotros pecamos, hacemos nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. Y es como decirle a Dios, pues no nos interesa lo que tú digas, no nos interesa lo que tú tengas para nosotros, yo puedo solo y yo quiero hacer lo que yo quiero y como yo lo quiero. Ahora que estaba preparando el tema para compartirlo con ustedes, me puse a buscar cartas de la iglesia o algo que yo pudiera compartir con ustedes y que fuera una manera fácil de explicar el pecado. Y me encontré con un extracto, bueno, me encontré con una carta, pero yo solamente les voy a leer un extracto de ella, del cardenal emérito Norberto Rivera Carrera, que escribió una carta para los jóvenes en el jubileo del 2000
y habla sobre la realidad del pecado. Dice, seguramente cuando ves las noticias en la televisión, te preguntas muchas veces qué pasa, por qué hay tanto mal en este mundo, por qué hay tanta gente que hace sufrir a los demás, que mata, que fabrica armas destructivas, que no respeta la dignidad de la mujer y la usa como simple objeto de placer, que no respeta el misterio de la infancia, que abusa de su poder. La respuesta a esos porqués la encontramos en un problema de fondo: la crueldad del hombre contra el hombre. Es consecuencia esto de una ruptura con Dios. El pecado, y esto es, yo creo que la esencia de esta carta, el pecado no es un problema más de la humanidad, sino es el problema, el verdadero problema de fondo que altera el plan de Dios para el hombre. Proyecto de felicidad, y la raíz de ese pecado es la rebelión del hombre ante Dios, exclusión de Dios, ruptura con Dios, desobediencia a Dios. El pecado es siempre, en el fondo, una traición a Dios. No es otra cosa. Nosotros, amigos íntimos de Jesucristo, que ha muerto por nosotros en la cruz para darnos la vida eterna, lo traicionamos. Y los más perjudicados con esta traición somos nosotros mismos, que rompemos un plan de amor y felicidad que Dios ha diseñado para nosotros. Esta es la verdadera dimensión del pecado. Preferimos el amor a nosotros mismos por encima del amor a Dios. Construimos nuestro proyecto de vida al margen del proyecto de Dios. Y así los primeros perjudicados somos nosotros. De esta carta me llamó mucho la atención, y yo creo que es el punto clave de esta carta sobre lo que es la realidad del pecado. La crueldad del hombre contra el hombre es consecuencia de una ruptura del hombre con Dios. Y esto, el pecado no es un problema más de la humanidad, es el problema. Qué triste, hermanos, que por nuestro pecado nos separemos del amor misericordioso de Dios, que por querer hacer un proyecto de vida lejos de Dios, nos separemos del amor que Él nos tiene. Cuando Él nos está ofreciendo todo, nos está ofreciendo su amor misericordioso, nos ofreció a su Hijo único, Jesús, que vino a morir por ti y por mí en la cruz, y que a pesar de esto nosotros sigamos dándole la espalda, sigamos dejándolo fuera de nuestra vida. ¿Y cuál es el sentido del pecado? Aquí podemos dirigirnos a las Sagradas Escrituras y podemos darnos cuenta en el Génesis, en sus primeros capítulos, cuando nos habla sobre la creación. Fíjense, Adán y Eva fueron creados en un estado de santidad. Ellos vivían felices en el paraíso, vivían en amistad con Dios, tenían todo lo que necesitaban porque Dios les había puesto todo el paraíso para ellos, para que lo disfrutaran, para que vivieran de eso, para que no batallaran. Todavía los hizo co-creadores con Él, porque cuando Dios hizo la creación, se la presenta a Adán y le dice: mira, Adán, todo esto es tuyo, cuídalo, domínalo, ponle nombre a todo. Cuando un pintor hace su pintura en un lienzo, lo último que hace el pintor es poner su firma para que todo mundo sepa que él pintó ese cuadro. Pero Dios no fue así con su creación.
Él pudo haberle entregado la creación a Adán y pudo haberle dicho, mira Adán, esto se llama jirafa, perro, vaca, etcétera. Pero Dios es tan bueno y quiso compartir con el ser humano su creación. Y le dice, tú también siéntete parte de esta creación y co-creador conmigo. Y todavía le dice, ponle nombre a todo lo que yo hice por amor. Pero el ser humano, con su libertad, decide hacer caso al enemigo. Cuando el enemigo los tienta a Adán y a Eva, con esa libertad deciden vivir sin Dios. Y así aparece el primer pecado en el ser humano. Y todavía podemos ir más adelante si seguimos leyendo la palabra de Dios. Vemos cómo el pecado se vuelve una realidad en la vida del ser humano. Nos encontramos más adelante con Caín y con Abel. Caín matando a su hermano. Después nos encontramos en las Escrituras al pueblo de Israel que es rescatado de la esclavitud y en un momento empieza a adorar un becerro de oro. Después seguimos con las Escrituras y nos encontramos a David que se queda con la esposa de su amigo Urías. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos estos textos que les acabo de mencionar, y es solamente por poner un ejemplo, cuando nosotros leemos la Biblia solamente por leerla, sin querer entenderla, sin querer aplicarla, pues podemos caer en el error de decir, híjole, qué feo Caín, que mató a su hermano Abel. Adán y Eva, qué tontos cuando lo tenían todo, haber rechazado a Dios. El pueblo de Israel, qué ingrato y qué malagradecido cuando Dios los rescata de la esclavitud de Egipto e inmediatamente caen en pecado y empiezan a adorar a un becerro de oro. Pero la palabra de Dios no se lee de esa manera. La palabra de Dios tenemos primero que leerla, que interpretarla, que entenderla, orar con ella, pero también aplicarla a nuestra vida, porque la palabra de Dios es actual ahora, en este momento es actual, no importa que haya sido escrita hace miles de años. La palabra de Dios es actual y siempre podremos aplicarla a nuestra vida, en este momento específico de la historia que Dios nos permite vivir. Entonces podemos ver a Adán y a Eva que rechazan el amor y la amistad de Dios y se ven tentados y comen del árbol que Dios les había dicho que no comieran de ese fruto. Y yo te pregunto a ti, ¿tú nunca has sido tentado por el enemigo y nunca has caído, al igual que yo, o al igual que cada uno de los seres humanos? Nunca hemos caído en la tentación de hacer lo que Dios nos pide que no hagamos. Pongámonos en el papel de Caín y Abel y apliquémoslo a nuestra vida. ¿Realmente nunca hemos matado a uno de nuestros hermanos? A lo mejor no hemos matado a un hermano físicamente, pero con nuestra lengua realmente nunca habremos matado a un hermano. No solamente un hermano de sangre, a un hermano, a otro ser humano. No lo habremos matado con nuestra lengua en su dignidad. No lo habremos matado en su integridad de persona. Podemos ver familias enteras en pleito, hermanos contra hermanos por una herencia, hijos contra padres, dentro de la misma iglesia, en los hermanos de comunidad, envidias, rencores, celos.
Pongámonos en el papel del pueblo de Israel. Han sido sacados de Egipto, rescatados de la esclavitud por Dios, y en un momento empiezan a adorar al becerro de oro. Fíjate, tú y yo fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Fuimos rescatados de la muerte que nos trae el pecado, por la muerte de Jesús en la cruz y por su resurrección. Pero ¿habremos adorado en algún momento a otro Dios que no sea Yahvé, que no sea nuestro Padre, Dios de amor misericordioso? ¿Nunca habremos puesto por encima de Él algo más para adorar? Algo tan sencillo como poner por encima de Dios a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, el dinero, el trabajo, el celular, la televisión. Vaya, tantas cosas que a veces ponemos por encima de Dios, los placeres que nos ofrece el mundo. Eso es adorar a un becerro de oro. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el pecado ha estado en nosotros. Y al igual como lo encontramos en la palabra de Dios, podemos verlo hoy en nuestros días. No solamente en el mundo, no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, sino también dentro de nuestra propia familia, en mí mismo. Entonces, así podemos seguir por las Escrituras dándonos cuenta del pecado del mundo, del pecado del ser humano y de nosotros mismos aplicando esa palabra de Dios a nuestra vida. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Fíjense, cuando Dios crea a Adán, lo dotó y le regaló dones. Y esos dones no eran solamente para él, sino para toda la humanidad. Cuando Adán cae en la tentación y peca, esos dones que eran para él y para toda la humanidad se pierden. Por eso nosotros cuando nacemos con ese primer pecado de nuestros primeros padres. Perdemos esos dones, esas gracias que Dios les había dado a Adán y a Eva. Y luego después pasa el tiempo y a eso aúnale nuestros propios pecados. Y hoy en día la palabra pecado pareciera que es un tabú. A la gente no le gusta hablar y decir las cosas por su nombre y prefieren cambiar el nombre o preferirían hacer creer al ser humano que realmente el pecado no existe. Que pueden ser equivocaciones, pueden ser desvíos, pueden ser errores. Nos encanta cambiarle y poner nombres que no suenen tan mal y tan feo, porque al ser humano no le gusta confrontarse a sí mismo y no le gusta darse cuenta que ese pecado que ha cometido ha traído consecuencias. Cuando nosotros hacemos un buen acto, las consecuencias por supuesto que van a ser buenas. Pero cuando yo hago algo malo, en este caso, cuando cometo un pecado, el pecado tiene consecuencias. Y no solamente para mí, sino para todos los que me rodean. Bien nos ha dicho Carlos en otros videos, el hombre, el ser humano es un ser social, un ser que vive en comunidad. Entonces, mi pecado trae consecuencias no solamente para mí, sino para la sociedad, para la comunidad con la que yo vivo. Mi pecado trae consecuencias no solamente a mí, trae consecuencias para mi familia, para los míos, para los que me rodean. Lo que pasa es que al ser humano no le gusta darse cuenta de esto. El ser humano prefiere cerrar los ojos a estas consecuencias. Y lo más fácil es decir,
es que Dios no quiere al hombre, no quiere al ser humano, por eso pasan tantas desgracias en la tierra. Mira las guerras, mira el hambre, mira, cuando realmente todo lo que nosotros pasamos en este mundo, todo ese dolor y todo este sufrimiento es consecuencia del pecado. Cuando nosotros pecamos, nos convertimos en esclavos del pecado. Jesús vino a rescatarnos de esta esclavitud. Cristo vino a salvarnos del pecado, a salvarnos de la muerte. Pero cada vez que tú y yo pecamos, volvemos a hacernos esclavos del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Pues lo dijimos, creo que desde el principio de este tema, que basta solamente prender la televisión. Ahorita la noticia que oímos en Afganistán, lo que están sufriendo, lo que leíamos ahorita en la carta que compartí con ustedes, que decía que es la crueldad del hombre contra el hombre. ¿Cómo puede el ser humano poner una bomba en el lugar donde están cientos de inocentes? Niños, mujeres, ancianos. Lo vemos, la consecuencia del pecado, en la tristeza de un padre, de una madre que tiene a un hijo desaparecido, que fue secuestrado. Si tú que nos estás escuchando y viendo, tienes hijos, imagínate el perder un hijo de esa manera y que no sepas si está vivo, si está muerto, si tiene hambre, si está sufriendo. El no saber si tu hijo ya murió y tener un lugar donde ir a depositarle flores, a rezar. Pues imagínate el sufrimiento de estos padres. Y eso es consecuencia del pecado. Tantos niños huérfanos en la guerra, las mujeres tratados como simples objetos del placer, divorcios, los abusos del patrón sobre sus empleados, del fuerte sobre el débil, los gobiernos o nuestros gobernantes que solo buscan su propio beneficio en lugar del pueblo. O sea, todo esto es consecuencia del pecado, de ese dar la espalda a Dios, de hacer mi proyecto de vida lejos de Dios, rechazar ese amor de Dios. Imagínate que tú vayas a recibir un regalo de un ser querido y te traiga una caja muy bonita envuelta con un moño y tú lo abres y es un regalo muy, muy caro, un regalo muy bueno, pero que tú en lugar de agradecer, se lo regreses y le digas, no me gusta, no lo necesito, no lo quiero. Yo creo que ninguno de nosotros lo haríamos. Con Dios eso es lo que hacemos cuando nosotros pecamos. Él nos quiere entregar su amor, nos quiere entregar sus dones, nos quiere entregar su gracia. Mandó a su Hijo Jesús para que muriera y en una muerte de cruz. Él que no tenía pecado, cargó los pecados de toda la humanidad para hacernos libres. Y nosotros le estamos diciendo, no lo quiero, no lo necesito, no lo acepto. Prefiero seguir siendo esclavo del pecado. A veces es difícil entender por qué el ser humano prefiere seguir sufriendo las consecuencias del pecado. Aquí la gran noticia y lo bueno después de todo este panorama triste es que Dios nunca nos ha abandonado, a pesar de que nosotros nos la pasamos rechazándole y diciéndole no a su amor. Dios nunca ha abandonado al ser humano y lo vimos desde un principio. Cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente viene la promesa de un Salvador. Después el hombre sigue pecando y se entrega pues a los excesos y demás, y llega el diluvio y Dios destruye todo, pero salva a Noé y a su familia.
No mata y no se muere toda la humanidad, porque Dios tenía la promesa de mandar un Salvador. Después los hombres siguen pecando y Dios hace una alianza con Abraham, del cual se formará un pueblo que será de su propiedad. Y sigue Dios con el hombre, y el hombre sigue pecando y sigue sintiendo dolor y sufrimiento cada vez que se aleja de Dios. Pero Dios siempre sigue recordando la esperanza de la salvación y se la dice a su pueblo a través de los profetas. Dios siempre es el auxilio del ser humano, hasta el momento en que decide enviar a su Hijo Jesús para salvarnos, para salvar a la humanidad. Pero hermano, como en los videos anteriores, Jesús nos llama a una respuesta. Jesús nos llama a la conversión. Jesús nos muestra el amor misericordioso de Dios. Y como les dije ahorita, Jesús viene y paga por ti y por mí, por nuestro pecado, para que seamos libres. Porque sabía que nosotros no podíamos pagar por ese pecado que nosotros cometimos. Pero Él sí podía hacerlo. Y con esa muerte nos devuelve la gracia que habíamos perdido y nos reconcilia con Dios y con nuestros hermanos. Cada uno de nosotros sabemos en qué hemos faltado, en qué y cómo hemos pecado. Y también sabemos cómo ese pecado nos ha separado de Dios. Sabemos que ese pecado nos tiene esclavizados. Y si tú no te has dado cuenta de que estás siendo esclavo de algo, yo te invito a que interiorices, que vayas dentro de ti y te des cuenta que ese pecado que tú tienes te está esclavizando. Pero hoy Jesús te quiere decir que Él quiere que tú seas libre, que tú no estés siendo esclavo de ese pecado. Jesús ya murió por ti y por mí en una muerte de cruz. Jesús ya clavó tus pecados en esa cruz. Hoy quiere que tú lo aceptes, pero sí quiere que tú te des cuenta de tu propio pecado. Hay gente que dice, no, es que yo no tengo ningún pecado, yo no he pecado, o sea, lo mío es que estoy viviendo la vida y es que a lo mejor he hecho algunas cosas malas, pero no han sido pecados. O sea, han sido errores, han sido desvíos. Yo no tengo pecados. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice sobre esto de decir yo no tengo pecado? Los invito a que abran su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. La palabra de Dios nos dice, si decimos nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Voy a leer también el versículo 10. Decir que no hemos pecado sería afirmar que Dios miente. Entonces su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, leer esto es, yo creo, para todos, o sea, una luz. ¿Cómo nos dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos? Y cómo mucha gente hoy en día se quiere engañar de esa manera, diciendo es que yo no tengo pecado, yo no tengo culpas. Y luego encontramos también una gracia hermosa que nos brinda Jesús por medio de su iglesia. El poder entrar en nosotros mismos, reconocernos pecadores y acercarnos al sacramento de la confesión. Ir a depositar
todos nuestros pecados en sus manos a través del sacerdote. Y tener esa confianza de que Dios borrará esos pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Decir que no hemos pecado sería afirmar que Dios miente. Entonces su palabra no estaría en nosotros. Entonces, hermanos, no desaprovechemos esa oportunidad que Jesús nos da de confesar también nuestros pecados en el sacramento de la confesión. Y hoy Jesús pide de ti una respuesta, así como lo hemos venido viendo en todos estos temas que hemos visto. Pide de ti y de mí una respuesta. Pongámonos en el papel de la mujer adúltera, de la mujer pecadora, que todos quieren apedrear, está a los pies de Jesús. Jesús dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Después le pregunta a la mujer, ¿dónde están? ¿Quiénes son los que te acusan? ¿Dónde están esos que te acusan? No hay nadie. Y le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Jesús nos invita a que hoy tú y yo nos sintamos en ese papel de la mujer pecadora y nos está diciendo, vete y no peques más. Y esto hace que de nosotros, de nuestra vida, de nuestro corazón, nos comprometamos realmente con Jesús, nos levantemos de donde el pecado nos ha llevado. Si nos ha traído en el lodo, en donde el pecado nos haya llevado, de esa esclavitud en la que el pecado nos haya puesto, hoy Jesús te dice, vete y no peques más. Entonces, que de tu corazón, si así lo sientes tú, si realmente quieres sentirte libre, y si realmente no quieres ser un esclavo del pecado, aprovecha esta oportunidad que Jesús te está dando. Vete y no peques más. Pasemos pues al otro paso metodológico, que es confrontamos. Y aquí el Señor quiere realmente que tengas esa confrontación contigo mismo. Y te invito a que contestes estas preguntas. ¿Qué respuestas se dan a los males que hay en el mundo, la familia y el ambiente? ¿Logras reconocer que el mal que hay en tu vida, en tu comunidad, es consecuencia del pecado y para acabar con él es necesaria la gracia de Dios? ¿Por qué mucha gente no tiene conciencia del pecado? ¿Cuándo has experimentado el perdón de Dios? Pasemos al siguiente paso metodológico, que es expresemos nuestra fe. Y aquí veamos que ante el pecado del mundo y todas las consecuencias del pecado, nos podamos dar cuenta que Dios nunca ha dejado de amarnos. Dios te ama así como eres. Aborrece el pecado, pero a ti te ama así como eres y Él te conoce desde lo profundo de tu ser. Pero te está invitando a vivir una vida nueva en Él. Y Dios te ofrece como don la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesús. Yo te invito que aquí tú hagas este siguiente ejercicio expresando tu fe y leas la parábola del Hijo Pródigo. Lo vas a encontrar en San Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Cuando ya la hayas leído y meditado, pregúntate, ¿qué imagen de Dios descubro en esta lectura?
¿Con qué personaje me identifico? ¿Qué espera Dios de mí? Y los invito a que busquen en su Biblia el Salmo 51 y que pidamos perdón al Señor por medio de este salmo. Salmo 51. Piedad de mí, Señor. Piedad de mí, Señor, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia. Purifica tú de mi pecado, pues mi pecado yo bien lo conozco. Mi falta no se aparta de mi mente contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Tú quieres rectitud de corazón. Enséñame en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y seré limpio. Lávame y seré blanco cual la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas. Borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Un espíritu firme pon en mí. No me rechaces lejos de tu rostro, ni apartes de mí tu Santo Espíritu. Dame tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Indicaré el camino a los desviados, a ti se volverán los descarriados. De la muerte, presérvame, Señor, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Un corazón contrito te presento, no desdeñas un alma destrozada. Favorece a Sión en tu bondad, edifica de nuevo sus murallas, y así te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que son justos. Ofrecerán novillos en tu altar. Con esto terminamos el día de hoy. Y si sigamos pidiéndole durante toda esta semana, hagamos ese ejercicio de pedir perdón a nuestro Señor. Y si tienes la oportunidad, acude a tu parroquia, acude a ese hermoso sacramento de la reconciliación para que te sientas realmente libre y ya no seas más esclavo del pecado. Les agradecemos pues, hermanos, que sigan perseverando viendo estos videos. Les pedimos que si están viendo estos videos, se suscriban, den me gusta, activen la campanita y compartan. Y al igual que en los videos pasados, te invito a que vayas a la descripción del video en donde encontrarás el enlace que te llevará a contestar las preguntas de reflexión. Esas preguntas, como bien sabes, son para ti, pero también para nosotros porque nos enriquecen y también nos motivan a seguir llevándote la palabra de nuestro Señor. En nombre de Carlos y mío, le damos las gracias y le pedimos a Dios nuestro Señor que los bendiga siempre. Hasta la próxima.